Aquí Capitán ANCAP. Desde Radio Antorchas. Música. Me levanto temprano, soy un esclavo libertario que clama clavar en tu alma lo necesario. Falta más amor y con dolor recompensamos. Aquí Capitán ANCAP. El equilibrio fatal de un estado endemoniado. Nos dan deuda para pagar tanto saqueo. Esto no es recreo, reos del regateo. Por favor, tío Adam. Iniciamos este viaje con ideas y buena música. Por favor, tío Hayek. Bien. Bueno, vamos a dar comienzo, como dije hace un ratito, a este nuevo ciclo de Mujeres Liberales Argentinas 2022. Si es la primera vez que estás en nuestro canal, bien, comenzamos. Si es la primera vez que estás en nuestro canal de Mujeres Liberales Argentinas, soy Mariana Bakowski y es un auténtico placer recibirte y poder hablar hoy sobre un tema tan polémico como es el sistema educativo en la Argentina. Veremos su diagnóstico, lo que acaba de suceder en la Argentina después de la pandemia, y vamos a poder tener una mirada de los distintos referentes, de los distintos actores intervinientes en este caso. Está con nosotros hoy la ministra de Educación, Soledad Acuña, quien comenzará a tratar el primer tema que veremos sobre el diagnóstico y la propuesta post-pandemia. Soledad, ¿estás con nosotros? Sí, ¿no? Hola. Sí, María, ¿cómo estás? Acá estoy, buenas tardes. Estoy por acá. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Antes que nada quería pedirles, por favor, a todas las personas intervinientes, que entiendan que nada de lo dicho en este foro sea tomado a título personal, sino con la intención de sumar para la elaboración de una propuesta de una reforma educativa realista para una Argentina libre de ignorancia, ¿sí? Que tengamos la libertad de poder expresar nuestras visiones, entendiendo que nuestra idea es sumar a todo lo hecho hasta ahora. Te escuchamos, Soledad. Bueno, María, muchísimas gracias por el espacio, por poner este tema en agenda que es importante para todos, que ha sido tan puesto en crisis durante estos últimos 2 años y que se ha transformado en bandera de la Argentina, por suerte, finalmente. Así que gracias a vos por la organización, a este grupo de mujeres liberales y a todos los que están hoy destinando parte de su tiempo, a esta hora ya es de la vida privada, para pensar y trabajar por la educación. Así que muchísimas gracias a todos. En primer lugar, me pidieron que haga un diagnóstico de la situación post-pandemia. Me gustaría hacer como un pequeño raconto de cómo llegamos hasta acá, porque ahora que empiezan las clases nuevamente y empiezan con presencialidad plena, parece que la política del gobierno nacional es dar la vuelta de página y hacer como si nada hubiera pasado, y entonces como ya las escuelas vuelven a abrirse, ya está todo solucionado. Y la verdad que abrir las escuelas es solo el principio. Hay mucha tarea por hacer todavía, hay mucho daño por reparar, y si no tenemos un buen diagnóstico, mal vamos a llegar a buenas soluciones. Así que me parece importante hacer como un pequeño raconto para poder hablar sí de los desafíos de aquí en adelante, pero también entendiendo que esto siempre hay que remarcarlo. Abrir las escuelas no solucionó el problema. Era el primer paso para comenzar con la reparación, con la reconstrucción y con los desafíos que nos dejó la pandemia. Nosotros el 16 de marzo, cuando se decidió del 2020 el cierre de las escuelas, entendimos en ese momento que no había muchas más cosas por hacer. Entendíamos que era algo temprano, que era intempestivo, porque habíamos estado 3 días antes reunidos en el Consejo Federal de Educación todos los ministros y habíamos acordado que todavía no hacía falta. Pero como no había información, las brújulas estaban todas desorbitadas, lo único que teníamos eran las imágenes que venían de Europa, consideramos que lo más
responsable era tomar una medida de esas características pensando siempre que iba a ser por corto plazo. Y entendíamos que todas las medidas que tenían que ver con el cierre de las distintas actividades y con el cuidado de las personas y la restricción de movimiento tenían que ver con poder frenar a la gente, tenerla recluida para que el sistema de salud pudiera ponerse en condiciones para superar y para poder abordar la situación que se estaba enfrentando. Pasaban las semanas, el equipo de salud se estaba armando, se estaba organizando, nosotros encaramos la pandemia anticipadamente, ya sabiendo cómo preparar los hospitales, cómo armar las unidades de terapia, cuántos respiradores teníamos y cuántos necesitábamos. Con toda la información que contamos fuimos armando anticipadamente toda la estrategia sanitaria, y por eso, a mediados de año, ya por mayo, junio, empezamos a plantear que no tenía sentido continuar con medidas restrictivas, porque si lo que se buscaba era preparar los sistemas de salud, ya estaba listo, y que era momento de empezar a abrir algunas actividades y de poder recuperar el ritmo de algunas de las actividades económicas y por supuesto de las libertades. En ese momento nosotros empezamos a plantear la necesidad de escuchar a los niños. Estábamos en junio, porque parece que pasa el tiempo y nos olvidamos de las cosas, pero hasta junio del 2020, de marzo a junio, podíamos sacar a pasear a nuestras mascotas, pero no podíamos sacar a nuestros niños a la plaza. No podían salir a la calle, además de haber sido privados de la posibilidad de estudiar. En junio empezamos a plantear entonces desde la ciudad un concepto que era el de bienestar integral, que no alcanzaba con no enfermarse de COVID para estar sano, sino que había que pensar en todas las variables que hacen al concepto de salud integral de las personas. Y que por eso era importante, para lo que tiene que ver con la infancia, recuperar el espacio de la escuela. Y en ese momento empezó toda la discusión con el gobierno nacional, que no voy a hacer el raconto de todas las idas y venidas y los teléfonos que no atendió Trota en su momento, porque todos lo han visto en los medios, pero sí les quiero contar las 5 claves que nosotros teníamos bien firmes, los 5 diagnósticos o las 5 variables que conocíamos, que teníamos evidencia, que habíamos estudiado y que justificaban nuestro pedido firme de apertura de las escuelas. En primer lugar, la pérdida de los aprendizajes. Nosotros en diciembre del 2020, pese a que había una decisión de pasar de año a todos los chicos, hicimos una evaluación y pudimos comprobar que se había duplicado la cantidad de chicos de primaria que pasaban de año pero estaban en condiciones de lo que llamamos promoción acompañada. Quiere decir que no alcanzaban a demostrar que adquirían los conocimientos necesarios para cada una de las etapas de desarrollo. En secundaria teníamos a 4 de cada 10 estudiantes en condiciones de repitencia, porque insisto, si bien había promoción automática, nosotros evaluamos con calificación para entender en qué punto estábamos con los estudiantes. Entonces la primera variable tenía que ver con la pérdida de los aprendizajes. La segunda variable que justificaba nuestro pedido y nuestro empeño por la presencialidad tenía que ver con la equidad educativa. Estaba claro que no todos los chicos podían aprender aunque quisiesen, y estaba claro que esto atravesaba todas las clases sociales también, pero pegaba más fuertemente en los grupos más vulnerables, porque pasó también que en familias de clase media no pudieron organizar rutinas en las casas que permitieran que los chicos aprendieran, porque no se trata solamente de tener un dispositivo, sino de tener un espacio físico, de tener una rutina organizadora, de tener un adulto que acompañe para conectar o para poder ayudar a hacer las tareas. Y esto, que pegaba más fuertemente en las clases vulnerables, nos lo demostró cuando pudimos relevar y detectar en las escuelas qué chicos habían abandonado o habían perdido vínculo con la escuela, y ya para julio, mitad del año 2020, nosotros ya teníamos identificados a los 6.500 estudiantes que no habían tenido vínculo con su escuela. No sé si se acuerdan en ese momento que nos acusaban con un dedo diciendo qué barbaridad, de la ciudad más rica de la Argentina se le perdieron 6.500 chicos, y Trota nos quería dar computadoras para solucionar ese problema. Y nosotros decíamos, va mucho más allá de la conectividad. Pero también decíamos, nosotros los estamos contando, nosotros sabemos quiénes son los chicos que no están yendo a la escuela, no tienen vínculo con sus docentes, también sabemos dónde viven y los vamos a ir a buscar casa por casa. Entonces la segunda variable de la equidad tenía que ver con esto. Habíamos venido trabajando en los últimos 10 años de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, muy fuertemente con políticas socioeducativas para evitar el abandono escolar. Habíamos logrado reducir en 5 puntos el abandono escolar, y en un solo cuatrimestre ya habíamos perdido 6.500 estudiantes, a quienes fuimos a buscar a tiempo porque los teníamos identificados, por supuesto.
La tercera variable que justificaba el volver a la presencialidad tenía que ver con una cuestión de la organización de la sociedad. Sabíamos que la escuela es un organizador social. Cuando las escuelas están abiertas, las familias pueden ir a trabajar. Cuando las escuelas están abiertas, fundamentalmente las mujeres pueden salir a trabajar. Es una cuestión de género. En los relevamientos que hicimos desde la ciudad y los que se hizo desde UNICEF con el Ministerio de Educación de la Nación, detectamos que el 85% de las personas que acompañaban las tareas escolares de los niños en casa eran las mujeres del hogar. Entonces, con las escuelas cerradas, las mujeres no podían trabajar, se sumaba a la carga de la organización del hogar, el cuidado de los ancianos, la tarea de los estudiantes, y también detectamos con evidencia concreta, como hacemos todos, cuando volvimos a la presencialidad, en el segundo trimestre del 2021 subió 2 puntos de las políticas, 2 puntos, perdón, estoy mezclándome todas las variables. Digo que se reactivó la economía y las mujeres pudieron volver a trabajar, a diferencia de lo que pasaba en provincia de Buenos Aires, que las escuelas seguían cerradas y las mujeres no podían volver a encontrar un trabajo, a buscar trabajo o integrarse en la economía activa. El cuarto elemento para nosotros clave para volver a la presencialidad tenía que ver con la salud emocional. Esto que decía en un principio, salud no solamente no es contagiarse de COVID, también la salud emocional es un aspecto psicológico que hay que contemplar. Y en las encuestas que hicimos el primer año de la cuarentena, lo que encontramos es que el 70% de las familias manifestaban que sus hijos estaban con mayor cantidad de trastornos de alimentación, trastornos de sueño, trastornos de conducta, y el 85% de las familias contestaron que sus hijos estaban mucho menos felices que antes. El año pasado volvimos a hacer la misma encuesta a los adolescentes de las escuelas secundarias, y contestaron 6.500 estudiantes de escuelas públicas y privadas, y nos contestaron que la emoción que más los representaba era la frustración y la ansiedad. Y cuando preguntábamos ansiedad o frustración sobre qué tenía que ver con el futuro, la falta de perspectiva de futuro y la imposibilidad de verse ellos mismos como protagonistas de ese futuro. Entonces el aspecto emocional también era un aspecto importante que justificaba y volvía necesaria la presencialidad. Y el último punto, que no era menor, era que había evidencia internacional que demostraba que las escuelas abiertas no significaban una reproducción masiva del contagio, que con protocolos la escuela era un lugar seguro. Insistimos sobre eso, logramos volver a la presencialidad, pero no volvimos de un día para el otro y porque sí y de la misma manera. Para poder volver a la presencialidad tomamos varias medidas. En primer lugar, como les contaba antes, evaluamos. En diciembre hicimos la evaluación con calificación en el 2020 para entender el punto de partida en el cual iban a estar las aulas, los docentes cuando llegaran a cada uno de sus cursos, para saber qué nos íbamos a encontrar, cuántos chicos habían podido y cuántos no habían podido aprender. Definimos que se transformara la colonia de verano en escuela de verano. Esto significaba que iba a ser un espacio de recuperación de aprendizajes, tanto para los estudiantes de secundaria que no habían podido acreditar materias, como para aquellos niños de primaria que necesitaban acompañamiento, una nueva oportunidad para aprender lo que no habían podido aprender anteriormente. Decidimos el inicio anticipado de clases. Ustedes se acuerdan que el año pasado volvimos el 17 de febrero a las escuelas y sostuvimos a lo largo de todo el año la presencialidad porque pusimos al gobierno entero a trabajar para garantizar la presencialidad, porque cuando decimos que la educación es prioridad, significa que otras áreas de la economía no se habilitaban, pero las escuelas seguían abiertas. Significaba que todo el equipo de salud trabajaba para que las aulas sean seguras con protocolos. Significa que abrimos centros de testeos para estudiantes y centros de testeos para docentes, cosa que no había en toda la Argentina ninguna jurisdicción que garantizara esa medida de cuidado, tanto para docentes como para los estudiantes. Diseñamos materiales específicos para acompañar a los docentes, porque no es lo mismo volver a un aula donde hay diversidad, porque los chicos son distintos y aprenden a distinto ritmo, que entrar a un aula profundamente heterogénea, porque hubo chicos que no pudieron aprender ningún contenido y otros que pudieron avanzar porque en casa había mamá o papá que me pudieron ayudar. Entonces teníamos que acompañar a los docentes para que pudiesen trabajar con esa diversidad y para eso diseñamos materiales que usaban en las aulas y los íbamos guiando sobre cómo hacer los diagnósticos de inicio y cómo ir avanzando para cada uno de los niveles de los estudiantes y a los lugares a los que tenían que llegar en términos de resultados de aprendizaje.
Después decidimos que la escuela tenía que seguir abierta los sábados, porque sabíamos que más horas y más días eran más aprendizaje, porque eran nuevas oportunidades. Y tuvimos las escuelas abiertas los días sábados para aquellos estudiantes de secundaria que teníamos identificados, que eran 9.000, que necesitaban recuperar materias del 2020, porque había chicos que no habían aprobado 9 de las 11 asignaturas. Digo, estos 9.000 eran chicos que, si no los acompañábamos, abandonaban en un mes la escuela. Entonces tenían una trayectoria muy, muy débil que necesitábamos abrazar y acompañar con oportunidades de aprender para que no abandonaran. Entonces las escuelas estuvieron abiertas desde el mes de abril del año pasado para todos los estudiantes que tenían materias en proceso del 2020 o pendientes de años anteriores. La escuela de invierno pasó lo mismo, pasamos de ser colonia de invierno a ser escuela de invierno, esto es horas de acompañamiento de los aprendizajes, inversión del Estado en horas docentes para apoyo escolar. Pero cuando yo digo abrimos la escuela, cuando digo pusimos materiales, ampliamos la cantidad de horas, eso es inversión del Estado en horas docentes para que los niños tuvieran nuevas oportunidades para aprender. Ahora, todo esto lo pudimos hacer porque teníamos información. Desde antes de la pandemia y durante la pandemia seguimos recolectando información. Nosotros no solo evaluamos en diciembre, sino que durante todo el 2021 hicimos evaluaciones estandarizadas en distintas áreas del conocimiento para entender qué estaba pasando en cada uno de los niveles, en cada uno de los grados y en cada una de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Y sobre ese diagnóstico poder accionar, aumentar la capacitación, cambiar los materiales, digo, todo el tiempo fuimos evaluando, midiendo y sobre eso tomando decisiones. ¿Se acuerdan que el año pasado también tuvimos que poner en evidencia que el gobierno nacional quería por segundo año consecutivo eliminar las pruebas Aprender nacionales? Porque lo que guió todo este tiempo al gobierno nacional fue cerrar la mirada, no querer saber la realidad. Así como nunca pidieron los datos de los chicos que efectivamente abandonaron, y al día de hoy no sabemos cuántos chicos abandonaron las escuelas en la Argentina, tampoco les importó saber cuántos habían aprendido y qué habían aprendido para poder generar políticas de mejora. Nosotros evaluamos todo el tiempo. ¿Qué encontramos? Que las áreas más, digamos, los chicos que más perjudicados estuvieron fueron los más chicos, los del primer ciclo de la primaria, porque eran los que tenían que aprender a leer y escribir en casa, o que tenían que consolidar su proceso alfabetizador en este año que fue en casa. Esos chicos llegaron a la escuela sin conocimientos, sin rutinas, sin hábitos de estudiantes, muchos chicos que ni siquiera sabían agarrar el lápiz, algo que se aprende en el jardín, chicos que no lo podían tener y que habían tenido muchas dificultades en casa para acompañar el proceso que los docentes iban marcando. Por eso armamos desde el principio un plan de alfabetización intensivo, con materiales de lectura, con estrategias de enseñanza diferentes, porque no podíamos seguir enseñando a leer y escribir como lo hacíamos antes. Teníamos que cambiar el método y teníamos que hacer intervenciones mucho más precisas para acelerar los procesos de aprendizaje, porque no queríamos nivelar todo para abajo, queríamos acelerar para poder seguir enseñando lo que correspondía que se enseñe en cada uno de los niveles. En el segundo ciclo de la primaria lo que encontramos, o sea, de cuarto grado para adelante, lo que encontramos es que los chicos tenían muchas dificultades en el oficio de ser estudiante, esto de organizarse en el estudio, poder tomar notas, entender cuando el maestro habla para seguir una consigna, y no tenía que ver con un área del conocimiento en particular, sino en esto que hace al ser estudiante, poder seguir una rutina y cumplir con determinados parámetros de orden dentro del proceso de aprendizaje. Y en secundaria lo que encontramos, además de las pérdidas de aprendizaje, era un estado de los estudiantes muy de abulia, ¿no? Esta cosa de nada me interesa, nada me despierta un desafío, nada me gusta ni me disgusta. Chicos que eran muy difíciles de motivar, con muchos problemas para la grupalidad, porque el encierro en los adolescentes generó muchas situaciones de trastornos en la cuestión de la grupalidad, y miedos y temores por la sobreinformación. Entonces lo que en secundaria más nos preocupaba era cómo hacer que los jóvenes nuevamente se interesen por un proyecto, por aprender, que se sientan desafiados por la escuela. Sobre toda esta realidad trabajamos durante el 2021, en agosto del 2021 nosotros volvimos a la presencialidad plena, o sea, desde agosto del año pasado están todos los chicos, todos los días, en jornada completa en sus escuelas, con lo cual logramos acelerar procesos de aprendizaje, y logramos de esa manera prepararnos para lo que seguía, que como decimos siempre, entendemos, y es una definición que tomamos desde el Ministerio,
que vamos a necesitar 3 años para recuperar lo perdido por la pandemia. El primer año fue el año pasado con medidas extraordinarias, el segundo año es este, donde las medidas extraordinarias tienen que ver con más días y horas de clase, porque eso significa nuevas oportunidades para aprender, y por eso este año los docentes volvieron a las escuelas el 7 de febrero, el 21 empiezan inicial y primaria, y el 2 de marzo empiezan la secundaria, pero tuvimos todo el verano la escuela abierta con una modalidad para secundaria para que puedan ir rindiendo materias y haciendo aprobación de trayectos de materias para que no se acumularan y estuviesen en condiciones de repetir. Lo segundo tiene que ver con volver obligatoria la jornada extendida. Nosotros en la ciudad tenemos el 70% de las escuelas primarias con jornada completa, el 30% restante tenían jornada extendida, 9 horas más de clase a contraturno para los chicos de sexto y séptimo. A partir de este año esas 9 horas adicionales se vuelven obligatorias. ¿Por qué? Porque sexto y séptimo es el año, es el proceso, es el tiempo donde empiezan a prepararse para la nueva etapa que es la secundaria, y vimos y tenemos evidencia que demuestra que los chicos que llegan con menos herramientas a la secundaria en primero y segundo año repiten y luego abandonan. Entonces, para evitar el abandono ya veníamos trabajando con una mirada muy focalizada en estos 4 años, sexto y séptimo de primaria, primero y segundo de la secundaria, con lo cual a partir de ahora, de este año, esas 9 horas semanales son obligatorias para los chicos de sexto y séptimo, porque van a ser momentos de reforzar y acompañar aprendizajes. Lo mismo que tomamos la decisión de eliminar el concepto de hora libre. Hasta acá todos hemos tenido en la escuela secundaria hora libre porque faltaba un docente, porque se tenían que ir a una capacitación, y entonces o nos íbamos antes a casa, o nos quedábamos haciendo nada en el pasillo de la escuela. A partir de ahora, cada vez que haya una hora libre, desde el ministerio se van a dictar de forma remota clases de matemática y de inglés, porque son 2 áreas del conocimiento que queremos reforzar en la secundaria. Entonces, hora libre, 0 a partir de ahora. Hay una docente que falta, la escuela nos notifica, nosotros ponemos los docentes a trabajar de manera sincrónica para que ese grupo tenga las clases igualmente. Y el otro punto importante con esto de la adolescencia, que es lo difícil de tratar en términos de su salud mental, de su emocionalidad, entendemos que necesitan gente que los escuche, una escuela que les dé lugar para decir lo que les pasa. Y por eso ya empezamos ahora el 9 la capacitación, y vamos a convertir los que eran los preceptores, que son quienes más cercanos tienen la relación con los estudiantes, en tutores. Y los vamos a convertir con capacitación, con herramientas concretas para que ellos trabajen, pero también con el desarrollo de una carrera profesional que les permite ir creciendo, formándose y motivándose para desempeñar este rol. No solo como administradores del presentismo, sino como la persona que escucha cercana a los jóvenes y puede ayudar a acercar a otros recursos del Estado que sean necesarios para estos jóvenes. Con lo cual, digo, me parece que para adelante tenemos 3 desafíos, si se quieren, saliendo de lo coyuntural de lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires. El primero es sostener el vínculo fuertísimo que se dio en la Ciudad de Buenos Aires con las familias. Nosotros hasta la pandemia no teníamos el vínculo con las familias organizadas que logramos durante estos años excepcionales. Las familias se hicieron cargo de la educación de sus hijos, nos exigieron a los gobiernos que tomemos decisiones, y pusieron a la educación de sus hijos como un valor fundamental adelante de sus decisiones, e incluso en sus decisiones electorales. Ese lazo, ese vínculo, para nosotros es fundamental sostenerlo, porque nos eleva la calidad. Porque cuanto más familias se vinculen con la escuela y nos exijan mejoras, más fuerza vamos a tener para las transformaciones, porque todos sabemos que el sistema educativo es un sistema naturalmente conservador, que trata de sostener el statu quo siempre, y nosotros creemos que hay que seguir transformando la escuela y la forma de enseñar para que los chicos estén preparados para lo que el siglo XXI significa. Entonces la alianza con las familias es un desafío, porque no sabemos bien cómo motivar a las familias para que estén, y que las escuelas se animen a abrirse a esta mayor exigencia por parte de las familias organizadas. El segundo desafío me parece que tiene que ver con la formación docente. Lo era antes de la pandemia, lo es ahora mucho más importante. Tenemos que transformar la forma en que enseñamos a enseñar. No solamente en métodos, sino las instituciones. Tenemos que volver a hacer que la carrera docente sea una carrera de prestigio, que los jóvenes la elijan porque saben que es una profesión que la sociedad valora.
Hoy el problema es que el docente no está dentro de las primeras personas que como sociedad creemos que es la figura más importante. Entonces tenemos que recuperar ese prestigio para que los jóvenes quieran elegir la carrera docente como una carrera del futuro, que lo es, porque puede cambiar todo, pero la pandemia nos demostró que el rol docente sigue siendo fundamental y la figura del docente con distintos formatos sigue siendo esencial. Entonces es sí o sí una de las carreras del futuro, pero tenemos que cambiar la forma en que enseñamos a enseñar y tenemos que transformar las instituciones que hoy forman a los docentes. El tercer desafío me parece tiene que ver con la cultura, el mérito, el esfuerzo y la vinculación entre el esfuerzo, la equidad y los logros. Yo creo que tenemos un sistema que de a poco fue llevando a, con una lógica de comprender al que pobre no pudo estudiar, engañar a los estudiantes. Hoy muchas veces les hacemos creer a los estudiantes que saben algo que no saben, que pueden algo que no pueden y que van a conseguir algo que nunca van a conseguir si no les damos las herramientas básicas desde la educación. Entonces, garantizando puntos de equidad, principios iguales para todos, con un mismo punto de partida, no tenemos que dejar de exigir. No tenemos que dejar de pedir notas, no tenemos que dejar de evaluar, no tenemos que dejar de calificar, no tenemos que dejar de evaluarnos como sistema para poder generar mejoras. Y no podemos seguir en una lógica como la que primó en estos últimos 2 años de pobres no pudieron estudiar, que pasen igual, porque no les estamos haciendo ningún favor. Entonces no puede ser una mala palabra hablar de resultados de aprendizaje, de evaluaciones, y de recuperar el esfuerzo, y de recuperar el mérito, no puede ser una mala palabra. Tenemos que como sociedad volver a poner en valor lo que significa, lo que cada uno de nosotros hizo en su trayectoria, que fue esforzarse. La educación es eso, esforzarse, aprender de los errores para mejorar, y tenemos que volver a discutir esto para poder como sociedad seguir avanzando, y sobre todo no engañar a los jóvenes con que están aprendiendo algo que no están aprendiendo. Y me parece que un último desafío y más polémico tiene que ver con la discusión sobre la ética en el marco de la educación, y hasta dónde las escuelas y los institutos de formación docente son lugares donde enseñamos a pensar, enseñamos a mirar con ojo crítico, o enseñamos lo que nosotros queremos que piensen. Digo, y ahí hay muestras todos los días del adoctrinamiento que se produce en algunas escuelas por algunos docentes, y nos faltan herramientas institucionales para poder regular esto. Porque siempre por temor en caer en la censura y discutirle a la libertad de cátedra, nos quedamos a mitad de camino con la discusión de fondo, que es la discusión sobre la ética de la profesión docente. Y me parece que nuestros jóvenes se merecen que los adultos tengamos estas discusiones con más seriedad, y que podamos darles y garantizarles que realmente las escuelas son lugares donde ellos se preparan para el futuro, pero sobre todo donde les enseñamos a pensar por sí mismos. Esto me parece que resume los desafíos más allá de la coyuntura, y para los cuales, insisto, necesitamos a toda una sociedad mirando, a toda una sociedad discutiendo como se discutió durante la pandemia, y todos opinando y exigiendo por educación, porque si no, Vicky lo sabe, porque viene Vicky Morales Berler y que viene trabajando en estos temas de educación hace muchos años conmigo, lo sabe, este trabajo es un trabajo muy solitario. En general somos los funcionarios los que quedamos opuestos al sindicato, que es el único que parece que representara los intereses de la educación, y no hay ningún otro actor hablando a favor de la educación y de los niños. Y por eso me parece que cuanto más sociedad haya exigiendo y reclamando, y más familias presentes, más transformaciones y más de estas discusiones de fondo vamos a poder darnos como sociedad. Así que muchas gracias, insisto, y vuelvo al principio, por el tiempo que le están dedicando a la educación, porque eso nos da mucha fuerza para las transformaciones. Soledad, muchísimas gracias por habernos brindado tu tiempo, por habernos dado tu visión desde la punta de la pirámide. En breve va a estar con nosotros el señor Agustín Echevarne, seguramente profundizando un poco sobre este tema desde su visión, pero yo no quería dejarte decir 2 cosas. La primera, a ver si podríamos reflexionar juntas, ¿qué pasa con los indicadores que el gobierno de la ciudad publica, que es el que más me llama la atención, con respecto a al porcentaje de chicos que repiten en la primaria, desde primer grado a 7º, versus el índice de repitencia que se da en el colegio secundario hasta 3er año, donde indefectiblemente el chico o repite o
sale del sistema educativo porque no está en condiciones de seguir. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué esos números? ¿Por qué no trabajamos con índices reales que muestren qué es lo que está sucediendo en la educación en nuestro país? Mira, los índices que presentamos en la ciudad son reales. Nosotros lo que publicamos es real. Lo que faltan son indicadores nacionales. Nosotros en la ciudad veníamos trabajando, y lo comenté un poco al pasar en mi exposición, fuertemente sobre todo lo que tiene que ver con la repitencia en nivel primario y el abandono en nivel secundario, que están vinculados, como vos bien lo dijiste. Nosotros hasta la pandemia habíamos logrado bajar casi 2 puntos los niveles de repitencia en primaria, y no porque flexibilizáramos el modelo, sino porque armamos estrategias de acompañamiento durante el año que permitían a todos los chicos elevar sus capacidades y sus conocimientos para poder hacer las promociones, y si no estaba el modelo de promoción acompañada. En secundaria, ¿qué pasa? Cambia completamente el modelo, de 2 maestros a 11 materias, con formatos segmentados, sin acompañamiento personalizado, y por eso nosotros veníamos trabajando en los últimos 5 años con, si querés, 3 grandes medidas. En primer lugar, la jornada extendida en 6º y 7º grado tenían que ver con poner el foco en estos años, que son los que te preparan para el siguiente paso, que es la escuela secundaria, que eran más horas de clase para este acompañamiento y el refuerzo de las trayectorias. Y lo mismo en primer y segundo año de las escuelas secundarias, porque las secundarias, salvo las escuelas técnicas y las artísticas, son todas de jornada simple. Por eso les agregamos jornada extendida en primer y segundo año, que les agregan 9 horas de clase también, que son 9 horas de tiempo en la escuela donde los vas acompañando para fortalecerlos y que no terminan repitiendo en sus materias. Lo segundo que hicimos fue la secundaria del futuro, que lo que trata de transformar no es el contenido, porque ya lo había cambiado en su momento Esteban Bullrich, sino la forma en que enseñamos. Pasamos de un modelo de 11 materias segmentadas a trabajar por campos de conocimiento, a trabajar en aprendizaje basado en proyectos, a trabajar con parejas pedagógicas dentro del aula, con acompañamiento personalizado durante el ciclo básico, que es el primero y el segundo año, con tutores en ese momento que acompañan, con planes personales de aprendizaje, cosa que cada estudiante con su singularidad tenía un proyecto y tiene un proyecto y un acompañamiento específico, todo esto para bajar la repitencia que efectivamente veníamos bajando, y la promoción en los últimos años antes de la pandemia. Pero coincido que dos grandes problemas. Primero, que no hay estadística creíble a nivel nacional, y segundo, que sigue siendo muy desigual la diferencia, o está muy desfasado el vínculo entre la primaria y la secundaria. Son como 2 modelos muy distintos que hay que seguir trabajando en su vinculación, no solo curricular, sino en sus formatos de abordaje. Soledad, muchísimas gracias. Tenemos que seguir con estas exposiciones. Fue un placer tenerte con nosotros. Me tomo el atrevimiento de hacerte un pedido en nombre de las familias, de los docentes y de los chicos. Hay un dicho popular en el campo que dice: el ojo del amo engorda el ganado. Sé que tu agenda está muy apretada, pero sería fantástico que puedas darte una vuelta cada tanto en algún establecimiento sin avisar, y que nos sorprendas con tu visita. Seguramente más de un colegio empezaría a funcionar como tiene que funcionar. Muchísimas gracias. Gracias, María. Lo último, nada más decirte que desde que soy ministra, todos los días recorro al menos una escuela. Todos los días, Genial. Públicas y privadas. Estoy todos los días en las escuelas. Alumnos pudieran tener clases virtuales. Así que lo primero que hicimos fue presentar una reforma a la Ley Nacional de Educación, el artículo 109, para que esto efectivamente fuera posible y que el Poder Ejecutivo Nacional garantice la posibilidad con recursos para que se pudiera dar la educación de manera virtual. Ahí, por suerte, logramos. Al principio no querían no avanzar con una reforma de la ley y seguir así como se pudiera y como cada provincia lo dispusiera, pero logramos llegar a un consenso y sancionar esa modificación primera, que fue lo que permitió que en todo el país sí o sí tuvieran que tener
educación a distancia o virtual, según el caso, según los recursos de cada una de las localidades y jurisdicciones. Después de eso, enseguida, como viendo también lo mismo que el diagnóstico que decía Soledad, ¿no? Cuando enseguida empezamos a notar que ya era un problema a nivel nacional el tema de las trayectorias discontinuas, de las trayectorias educativas discontinuas de nuestros niños y nuestros jóvenes a nivel país. Los últimos datos a nivel nacional que tenemos son datos del 2019, y ya sabíamos que el 50% de nuestros jóvenes de la escuela media no terminaba en tiempo y forma, ya antes de la pandemia, con lo cual claramente el diagnóstico que nosotros estábamos viendo, hablando con docentes, hablando con equipos de conducción de distintas provincias, con organizaciones de la sociedad civil y fundamentalmente con las familias, veíamos que esta situación se estaba agravando tremendamente ya a muy poco tiempo de haber empezado el cierre de las escuelas. Así que ahí planteamos la ley de trayectorias educativas discontinuas, pensando en una estrategia legislativa que diera una herramienta sabiendo que esto iba a ser un hecho. Por supuesto, en el aire con los datos, porque es el día de hoy que no tenemos datos, ¿no? Entonces, eso, simultáneamente al tratamiento de esta ley, a la presentación de este proyecto, permanentemente haciendo pedidos de informe, etcétera, y reclamando la información que aún no sucede, incluso la implementación de una ley que había sido sancionada en el 2019, si no me equivoco, que es la ley de cédula escolar, que es una ley muy interesante, muy importante a nivel país para tener los datos de qué pasa con cada uno de nuestros alumnos en todo el país. Esos datos, esa ley no se está implementando y debería estar implementada ya hace muchísimo tiempo, y más aún con una pandemia de por medio. Entonces, viendo estos riesgos de un aumento considerable en que organizaciones de la sociedad civil eran las que nos acercaban datos, como UNICEF, como Argentinos por la Educación, etcétera, etcétera, veíamos que casi 2 millones de alumnos se estimaba que estaban abandonando la escuela. Así que este proyecto de ley de trayectorias discontinuas lo presentamos, tuvimos muchas discusiones y logramos, por suerte, después de varias discusiones, consensuar un proyecto con el Frente de Todos, lo cual no se sancionó la ley ideal, pero se sancionó una buena ley, que a fines del primer año logramos tener la sanción en diputados, luego se demoró un año más, recién a fines del año pasado se logró que el Senado también la considerara, y apuntaba justamente a lo que la Ciudad de Buenos Aires venía haciendo ya hace muchos años, que es tener una mirada de un trabajo mucho más integral, de acompañamiento a las comunidades educativas por parte de los ministerios jurisdiccionales, tanto a los equipos de conducción, a los docentes, de formación, de capacitación, con herramientas, ver específicamente con datos, ahí traíamos la ley de cédula escolar, con datos cuáles eran las dificultades, cuáles son las trayectorias de cada uno de los alumnos, los riesgos de abandono, de repitencia, el por qué. También planteamos en esta ley un trabajo interdisciplinario, no solamente con el Ministerio de Educación o los equipos de conducción docente en soledad, que es lo que suele suceder en muchas localidades, sino con un trabajo coordinado también con los ministerios de salud, con el Ministerio de Desarrollo Social, poder mirar de manera integral la problemática de cada una de las comunidades educativas para poder diseñar con información, con datos y con diagnósticos claros, estrategias que verdaderamente puedan revertir las situaciones de riesgo en las trayectorias. A su vez con presupuestos georreferenciados, bueno, es una ley que dio muchas herramientas, aún no se está implementando, logramos apenas su sanción, pero sí con esta mirada clara de abrir las paredes de la escuela hacia lo comunitario y empezar a trabajar coordinadamente para entender qué le pasa a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a sus familias
por los cuales ponen en riesgo en cada una de las localidades sus trayectorias educativas. Y de esta manera, en un trabajo coordinado interdisciplinario, poder tener las estrategias adecuadas para revertir. Así que esa fue una ley esas son las dos leyes, diría, que pudimos consensuar y sancionar. Después también tuvimos los 2 años de mucha discusión alrededor de una ley de conectividad y de insumos tecnológicos, con muchísimas resistencias del Poder Ejecutivo Nacional, y sin respuestas también claras en cuanto al diagnóstico de cuál era el estado de situación en cada una de las jurisdicciones y cuál el presupuesto abocado. De hecho, hubo en la ley de presupuesto del 2021 se aumentó considerablemente el presupuesto para este tipo de programas, pero sin embargo no vimos la ejecución presupuestaria posteriormente. O sea, es el día de hoy que no sabemos a dónde fueron estos recursos, a su vez que cuando nosotros recorremos el país, hablamos con las comunidades educativas, con las familias, vemos que esto no ha llegado aún a las escuelas. La ley de conectividad entonces tuvo un largo debate, no logramos Perdón, María. No, quería avisarte que te quedan 2 minutitos. Ok. Para ir cerrando. Quería Perfecto. avisarte eso, que te quedan 2 minutitos y quería hacerte una pregunta específica. Perfecto. Pero termina, por favor. Termino esto y paso mucho más rápido, después al que le interese también les puedo compartir los proyectos, pero el de conectividad claramente no pudimos avanzar, igual seguiremos intentando en ese caso. Después trabajamos también en algo que nos parece muy importante, que es reforma de la escuela secundaria. Entendemos que claramente la escuela secundaria, y la pandemia lo dejó en evidencia, no está dando las herramientas adecuadas para nuestros pibes, y no está dando respuesta a los desafíos del mundo que se viene, así que ahí presentamos un proyecto de ley también en ese sentido. Y lo que tiene que ver con la formación docente, que como bien decía Soledad, hay que poner una clara mirada en repensar las herramientas para nuestros educadores, ¿no? Seguramente me estoy olvidando alguna de las leyes muy importantes. Bueno, no, una sí que quiero, que para mí es clave, que es la de evaluación, todo lo que decíamos. Si no tenemos diagnósticos claros del sistema educativo y de los alumnos y de los docentes, realmente es muy difícil la planificación. Así que también en ese sentido, esa es del diputado Maximiliano Ferraro, y yo la acompañé porque tuvimos esta estrategia. Esta ley nosotros la presentamos en la Ciudad de Buenos Aires en el año, no me acuerdo ahora, 2010 si no me equivoco, y tuvo justamente los frutos de que la Ciudad de Buenos Aires tenga realmente información y datos, tiene que ver con la batalla que se dio en aquel momento, que por supuesto después el Ministerio de Soledad Cunha lo fue mejorando y perfeccionando. Pero la importancia para mí crítica es tener información para poder pensar cuál es el futuro de la Argentina en relación a la educación. Así que me quedo para las preguntas, muchos desafíos en términos legislativos todavía, y con mucho entusiasmo también, porque los nuevos diputados que han ingresado, también hay muchos que les preocupa, que les interesa y que saben del sistema educativo, así que seguiremos trabajando en eso. Vicky, fue un gusto escucharte. Está el señor Agustín Echeverri con nosotros, pero antes de pasar a Agustín, quería hacerte una pregunta. Sí. Más del 50% de los niños en Argentina está dentro del índice de pobreza estructural. Yo entiendo, vos me decís, no hay datos oficiales publicados, pero sí debes tener datos de Cava. Mi pregunta es, esta cantidad de chicos no han podido conectarse dentro de la etapa de la pandemia. Mi pregunta es, ¿por qué, sabiendo que para muchos de estos chicos el colegio reemplaza a las familias, no solamente desde lo afectivo, desde el apoyo, desde tener un lugar en donde quedarse y no estar en la calle, sino el de poder comer? Porque algo que vi en cuanto retomamos la presencialidad era hambre en chicos que
a ver, pretendemos que participen, pretendemos que entiendan, que aprendan, pero son chicos, un gran porcentaje de estos chicos han padecido y padecen hambre. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué tardaron tanto tiempo en volver a la presencialidad? ¿Me estás hablando a nivel país? ¿Me la preguntas a nivel país? Mira, yo trabajo en Cava. Desde ya que podemos extenderlo, yo trabajo en Cava. Si querés lo llevamos a nivel país. No, pero en Cava, en la ciudad, no sé si recordás que hubo un amparo que se judicializó, o sea, la ciudad de Buenos Aires venía peleando por la apertura de las escuelas desde por lo menos el mes de junio, si no antes, porque hemos tenido reuniones previas en donde yo he presenciado las discusiones entre Soledad Acuña y el ministro Trota, que luego termina judicializándose, o sea, el intento de apertura de las escuelas estuvo a los pocos meses justamente entendiendo esta situación. Sin embargo, igualmente Ciudad, en eso en relación al hambre, tuvo una estrategia muy clara de seguir dando en los barrios vulnerables alimentación para, o sea, no hubo niños, durante la pandemia, aunque no fueran a la escuela, la alimentación estuvo garantizada. Sin embargo, a ver, yo no coincido a lo mejor te confundiste, no coincido con vos en que la escuela reemplace a la familia, sino que muchas veces hay familias que les cuesta, por distintos motivos coyunturales, socioeconómicos, etcétera, acompañar ese proceso educativo, pero la ciudad tuvo muchísimas estrategias de programas socioeducativos específicos para seguir acompañando. Hubo 6.000 alumnos, como te decía Soledad, al principio de la pandemia, que se pudo encontrar y rápidamente acompañar. Ahora, no era que la ciudad no los veía o no los tenía, sino que esos chicos, por distintas situaciones personales, no querían o no podían regresar a la escuela, y se los fue acompañando para que regresaran a la escuela y todos los dispositivos que contó Soledad. A nivel nacional, esta estrategia es el día de hoy que no está, con lo cual no se sabe quiénes son esos chicos que abandonaron, dónde están, y no hubo todavía, aún, no hay estrategia. Y tuvieron hambre, porque no hubo estrategia de continuar. Por supuesto que sí hubo organizaciones de la sociedad civil, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación mantuvo a través de Cáritas y de otros tipos de organizaciones alimentación en las zonas vulnerables, pero no con esta estrategia de el acompañamiento desde educación, no solo, porque también la alimentación a veces resultó en algunos barrios vulnerables como estrategia para llegar a la familia y poder hablar un poquito más allá de por qué tu hijo no está llevando el cuadernillo, o por qué no se está conectando, o por qué está pasando en la dinámica familiar, y profesionales que pudieran acompañar ese proceso. ¿Respondí, María? Sí, muchísimas gracias. Me encantaría seguir charlando contigo, pero tenemos que seguir porque tenemos un montón de profesionales que nos van a acompañar esta noche. Fue un placer conocerte, Victoria. Un placer para ustedes y muchísimas gracias. Excelente que estemos hablando de educación. Muy buenas noches. Escuelas. Agustín Echevarne, ¿estás por ahí? Sí, buenas noches. ¿Cómo están todos? Muchas gracias por haberte unido a nosotros y te escuchamos. Un placer. Bueno, me encantó escuchar a Vicky y sobre todo que recalcó la idea de la necesidad de tener datos para poder trabajar en estos temas, ¿no? Fíjense que con Eduardo Zablotski, durante el gobierno pasado presentamos 6 propuestas de cambios legislativos sobre educación. La primera de todas justamente fue sobre la ley de educación, que tienen prohibido difundir los datos por escuela, ¿no? De las pruebas que se toman, la ONE o la PISA o lo que fuere, no se pueden divulgar. Y eso me parece que es una de las grandes macanas, creo que era el artículo 97, ¿no? De la ley 26.206. Y yo creo que es muy importante este tipo de debates, y por eso, María, te agradezco mucho haberme invitado, y que la gente empiece a involucrarse con la tragedia educativa que está viviendo la Argentina. Y por eso nosotros creíamos que era muy importante la posibilidad de eliminar ese párrafo de la ley para que la gente pueda saber, no cómo está cada una de las personas o cada hijo, porque ahí podés decir, estás estigmatizando a una persona, pero sí las escuelas. Cada escuela uno debería saber, porque una de las cosas que hemos visto en una encuesta que hicimos hace bastante tiempo atrás, es que la gente cree
que la educación de la Argentina es mala, lo cual tiene razón, solo que no es mala, sino que es muy mala, y la decadencia de los últimos 20 años es terrorífica, estamos viendo una tragedia educativa en Argentina, pero cuando le pregunta sobre la escuela de su hijo, cree que es buena, o cree que es relativamente buena. Y eso es un problema grave, no es buena. La de todos nuestros hijos no son buenas. Hay alguna excepción, tal vez, algunas de las 4, 5 o 10 mejores escuelas de Argentina, de las 15.000 que hay, pero las privadas y las públicas son de muy mala calidad en Argentina. Cuando uno mira los test de PISA, que habíamos llegado a estar número 1 de América Latina y caímos al 6º sobre 8 países que están tomando el test de PISA en América Latina, en realidad hay que tener en cuenta que América Latina entera está en el 10% inferior de la tabla. O sea, estamos hablando que estábamos número 1 en el 10% inferior y ahora pasamos a estar en los últimos lugares de ese 10% inferior de la tabla mundial, de los 69 países que toman los test de PISA. Es decir, que la tragedia de la Argentina en educación es a un nivel patético. Ahora, ¿por qué llegamos hasta acá? Bueno, por supuesto, puede haber un montón de explicaciones diferentes. Yo creo, les voy a dar la opinión que nosotros creemos, y eso fundamenta un poco la idea que tenemos de lo que hay que hacer para hacer una revolución educativa en Argentina, es que Argentina tuvo una educación de excelencia partiendo de las reformas que hicieron Sarmiento, Avellaneda y demás, con el general Roca, etcétera, en el siglo XIX y hasta principios del siglo XX, el nivel de la educación de Argentina se comparaba con las mejores del mundo. Y llegamos a tener un nivel de erradicación del analfabetismo a una velocidad enorme. Pero, para hacer la historia muy breve, empezó un problema muy inicialmente para mí ya con la reforma de Figueroa Alcorta, en la época de Figueroa Alcorta de Ramos Mejía. Porque en esa época se tachó que hasta ese momento la educación era para educar al soberano. Es decir, cada persona tenía que educarse por sí mismo para salir adelante. Y el soberano era el individuo, era cada uno. En esa reforma se tachó esa idea de educar al soberano y se tachó la idea de la soberanía del individuo y pasaron a hablar de soberanía nacional. Es decir, un colectivo. Se empezó a hablar del colectivo por encima del individuo. Y ese colectivo por encima del individuo, cosa que pasó en muchos países del mundo, de ahí surgieron después los fascismos. El fascismo, el comunismo, todos los sistemas colectivistas. Y en Argentina el nacionalismo. Y el nacionalismo que derivó después en lo que finalmente llegó, por ejemplo, un partido que decía primero la patria, después el movimiento, después el individuo. Es decir, se aplastaba al individuo. Se perdió la idea de que el individuo tenía que ser el que se desarrollaba. Y cuando uno llega, para hacer la historia mucho más corta, a la educación de las últimas décadas, lo que hemos observado en muchos lugares es que se ha transformado la educación en gran medida en adoctrinamiento, con una idea que es la pedagogía del oprimido, de Freire, que la hemos visto pero por doquier en todas las provincias en Argentina, de una manera impresionante, incluyendo en Cava, donde hay muchos maestros que están totalmente sesgados ideológicamente. A tal punto que un día me invitó Esteban Bullrich a dar una charla a maestros de la ciudad de Buenos Aires. Me invitaron una sola vez, porque luego que di la charla no me invitaron más, pero en ese momento les puse en un slide una cantidad de 20 autores, y les pedí que elijan un autor y que les iba a hacer preguntas sobre ese autor, y que escriban en un papelito cuál era ese autor. En la pizarra yo les había puesto, o en el slide, era una proyección, les había puesto 19 autores liberales, incluyendo a Juan Bautista Alberdi, a Locke, a Adam Smith, y una cantidad de autores liberales, a Israel Kirzner, Rothbard, etc. Y cuando les pedí que den vuelta el papelito para mostrar qué habían escrito, todos habían escrito Marx. Lo cual demuestra un sesgo tremendo en la educación de los maestros, que ni siquiera saben que ellos mismos han sido adoctrinados. Es decir, se lee una parte de la biblioteca y no se lee la otra parte de la biblioteca, y cuando se habla del liberalismo, lo leen con autores que no son liberales. Es decir, que hay un sesgo muy tremendo en lo que es la educación, y recordemos qué es la pedagogía del oprimido. Y lo dice Freire con todas las letras en su manual,
Cuando dice es enseñar a los chicos a sentirse oprimidos por culpa del sistema capitalista. ¿Y por qué lo hacen? Porque Freire pretende que los chicos se genere una emoción, que es la bronca. Y esa emoción es para ponerlos en movimiento, emotion, emoción, ¿no? Ponerse en movimiento. Y esa bronca te genera una hormona en griego también viene de poner en movimiento, y lo que quieren poner en movimiento es lo que el Papa llama hacer lío, que ahora es decir, la revolución antisistema. La revolución antisistema que después lo vemos, por ejemplo, en Chile cuando queman los edificios o los subtes. Es decir, genera una bronca tremenda en los chicos porque se sienten oprimidos porque no logran resolver los problemas y llegar a tener sus propios logros y ser autosuficientes en su desempeño en la vida. Entonces le generan esa bronca para tratar de cambiar el sistema. Bueno, ese tipo de pedagogía, a mi juicio, es muy malo, muy negativo, muy nefasto para toda la sociedad argentina. Ahora bien, es posible que algunos de los que están escuchando aquí no comparten estas ideas, y no hay problema. Simplemente, les digo, hay gente que pensamos de este modo y nos sentimos que el sistema educativo argentino no nos representa para nada. Y además, no tenemos la opción de la libertad que dice nuestra Constitución en el artículo 14, de la libertad de enseñar y aprender. Enseñar y aprender lo que los padres quieren para sus hijos. Es decir, cada alumno o cada persona puede aprender lo que quiere, y en todo caso, cuando son muy chicos, los padres los ayudan a tomar las decisiones. Entonces uno debiera tener, no un plan general de educación para todo el país, dirigido por unos educadores, unos ministerios de educación, una cantidad de cosas que deciden por los demás y finalmente hacen un desastre porque el sistema educativo argentino es un desastre, sino que hay que recuperar, y esta es nuestra propuesta, la libertad de enseñar y aprender. Echen un poquito de sal. Marca, alguien está poniendo de sal a la comida. Debe decir los micrófonos. Un poquito nomás para el gusto. Después, en todo caso, si cada uno le agregue más. Sí, Leandro, por favor, ¿podés silenciar a todos? sí. Sí. Entonces, les decía, esa idea que nosotros proponemos es volver a lo que dice la Constitución de permitir la libertad de enseñar y aprender. Y hay una manera. Y la manera de hacer esta revolución educativa es la que propuso en su momento Milton Friedman, pero que además la han tomado muchos países, entre ellos Suecia, que es la que los padres puedan tener la libertad de elegir la educación para sus hijos. Y por lo tanto se pone un sistema de vouchers donde el Estado financia la demanda, pero los padres deciden si van a poner su tarjeta SUBE de la educación o tarjeta Educard, como hablábamos con Zablotsky, y con esa tarjeta Educard pueden pagar la educación tanto en una escuela pública o una escuela privada. De ese modo entra en competencia, y eso va a mejorar el sistema. Y sobre eso, por supuesto, hay que desregular todo el tema de la currícula. Nosotros no creemos que el Estado tiene derecho a fijar la currícula para todos los alumnos de la Argentina. Y si me dijeran que la currícula es una currícula mínima de matemática y lengua, y tal vez algo de ciencia, podría llegar a ser, pero la currícula es máxima, ocupa todas las horas del día o casi todas las horas del día. Pero en todo caso hay que volver a revisar eso. De máxima nosotros querríamos la ausencia total de la nación en temas de currícula. Por supuesto son temas de la educación, ya está a nivel provincial y debería estar mucho más descentralizada a nivel de cada escuela, donde con un gobierno entre los directores y los padres de los alumnos, que para mí es una figura fundamental, recuperar la participación de los padres y los alumnos en el gobierno de la escuela, como ocurre en muchas escuelas privadas. Hay muchas escuelas que son ONGs y tienes un director y una comisión de padres. Y esa comisión de padres tiene un rol muy importante en el colegio, en cada colegio. Y por supuesto, ahí tiene que recuperar cada escuela el control sobre su presupuesto y el control sobre los maestros que quiere tener y que quiere despedir y tomar otros. Y ahí yo creo que la oferta educativa argentina tiene que tener una enorme diversidad. ¿Y por qué? Porque internacionalmente se está viviendo un cambio tremendo en el paradigma de la educación, por el cambio tecnológico. El cambio tecnológico se ha acelerado a un nivel de velocidad sideral. Tan sideral
que se estima que en pocos años, en 2 décadas, van a desaparecer un 50% de los trabajos actuales. Es decir, van a desaparecer todos los trabajos aburridos y repetitivos. Todos los trabajos de que no son más sofisticados o que tienen necesidad de realmente una cosa muy fina motriz como para operar un corazón o algo por el estilo, pero aún ahí van a empezar a ser reemplazados por robots o por algoritmos. Es decir, todos los trabajos como los peajes, los que cobran peajes, los cajeros en los supermercados, la logística. Ya hay un robot que reparte pizzas en ciudades de Estados Unidos. Es decir, los repartidores de pizza. Imagínense lo que va a ser el mundo dentro de apenas 20 años. Apenas 20 años, porque los chicos que ingresan hoy al sistema educativo van a salir dentro de 20 años. Entonces imagínense cuando salgan dentro de 20 años con el sistema educativo argentino, no van a aprender nada que les sirva. Es un desastre si no hacemos una revolución educativa, pero realmente muy rápida. Ahora, Argentina tiene 1.200.000 maestros, entonces uno no puede planificar y convencer a ese 1.200.000 maestros de ir o debatir entre nosotros hasta que nos pongamos de acuerdo hacia dónde tienen que ir ese 1.200.000 maestros. La única solución que tenemos es la libertad. Es la libertad. Es que haya distintas ofertas educativas que estén compitiendo entre ellas y empiecen a buscar entonces los padres cuál es la mejor posibilidad o la mejor posible escuela o colegio para cada uno de sus hijos y posiblemente diferentes, cada uno de ellos, porque cada chico tiene diferentes, pues sabemos, inteligencias que pueden ser verbales, matemáticas, cinéticas, espirituales, de trabajo en equipo, de imaginación, de creatividad, todas las cosas que se necesitan para el mundo moderno, para el mundo que van a vivir dentro de 20 años estos chicos, para el mundo del futuro. No se necesitan muchas de las cosas que se aprenden hoy, pero sí se necesita imaginación, creatividad, templanza, perseverancia, capacidad de formar su carácter. Es decir, un montón de cosas que parecen haberse dejado de lado en el mundo de hoy. El objetivo de la educación, este para mí es un tema central, es el desarrollo de los jóvenes para que sean autosuficientes y que puedan buscar su propio camino a la felicidad, y no una idea de que salgan a buscar un plan social o que tengan que ser rescatados por el Estado. Esa idea de que estamos viviendo en el sistema de la Argentina de hoy, creo que requiere una verdadera revolución. Y para que se consiga esa revolución, es totalmente necesario que sean los padres los que se involucren. No nos sirve que simplemente esto lo tomen y lo discutan los expertos en educación. Yo he leído una cantidad de pedagogos que hablan de que la educación tiene que ser el cemento de la sociedad, el pegamento de la sociedad. Todo lo contrario. La educación tiene que desplegar las distintas habilidades, las distintas posibilidades que tienen. Entonces nosotros no podemos delegar este tema en un ministerio de educación. Los padres tienen que tomar un rol central en la educación de sus hijos y tienen que aprender y discutir y analizar las distintas posibilidades, tener en cuenta a cada uno de sus hijos, cómo van a ser. Es decir, me parece que tenemos que reflexionar este tema, sé que hoy hay poco tiempo para cada uno, pero creo que tenemos que reflexionar este tema en temas entre todos nosotros, buscando eliminar ese artículo de la ley de educación para que puedan, como decía Vicky también, que todos los padres tengan mucha mejor información del pésimo estado que tiene la educación hoy en Argentina. Muchísimas gracias, Agustín, por tu participación. Es un gusto escucharte como siempre. Las preguntas las vamos a dejar para el final porque somos muchos los que hoy vamos a poner nuestro granito de arena sobre este tema. Déjame decir, María, por favor, una cosa más que me parece importante. Sí, por favor. Siempre cuando hablamos de estos temas, después me dicen, bueno, pero ¿qué va a pasar en los lugares alejados, ¿no? Donde tenés un pueblo muy chiquitito, donde no tiene capacidad de tener una escuela competitiva, tener varias escuelas para competir? Yo creo que cuando se tratan estos temas hay que pensar en la ley de Pareto, ¿no? El 80-20. O sea, la gran cantidad de gente está en las ciudades que pueden tener distintos sistemas educativos en competencia. Pero aún en los lugares más alejados, la mejora de la tecnología es tan espectacular
que hoy puedes estar en un pueblito en Seclantás, o puedes estar en que tiene muy pocos habitantes, o incluso en pueblos más pequeños todavía en la cordillera. Lo único que necesitas es tener un buen maestro, pero puede ser uno solo para una cantidad de chicos, y luego los sistemas de computación y la conexión a Internet. Hoy los desarrollos de tutores con inteligencia artificial están acelerándose a una velocidad también asombrosa. Hay 20 empresas en Estados Unidos que están haciendo cosas que son realmente increíbles y que están utilizando la información del Big Data, de inteligencia artificial, por ahora con la inteligencia artificial débil, pero posiblemente dentro de 10 o 15 años va a ser una inteligencia artificial mucho más fuerte, y aún estas redes neuronales de la inteligencia artificial débil que estamos viendo, los logros que están teniendo son verdaderamente asombrosos. Hoy la cantidad de cursos que están al alcance de un clic que puede tomar un chico para poder, sobre cualquier tema, que sabe por supuesto muchísimo más que su maestro si se pone a investigar sobre un tema, todas esas conexiones, esas posibilidades que brinda el sistema moderno de hoy, se están desaprovechando de una manera espectacular. Piensen ustedes que, por ejemplo, yo pondría como objetivo, y les sugeriría a los argentinos que tengamos como objetivo, que el 100% de los chicos hablen inglés en 4 años. Y eso es factible. Eso se puede hacer con Internet hoy, con Duolingo, una cantidad de... Buenas, Agus. Disculpa que te interrumpa, estaba viendo los horarios y quiero avisarte que te quedan 1 o 2 minutos más o menos. Sí, con esto termino. Era el último comentario que quería hacer. Simplemente, hoy se puede aprender inglés de maneras sencillas y divertidas con el teléfono. Entonces, aprovechando los sistemas que hay hoy en día, aprendiendo 1 hora por día. Es decir, las posibilidades que tenemos si pensamos en desplegar las habilidades de los chicos son infinitas. Así es que, bueno, yo los invito a reflexionar sobre estos temas y la posibilidad de que la libertad es, creo yo, la única manera de realmente desplegar todas estas posibilidades para la Argentina. No va a haber una forma de ponernos de acuerdo de cuál es el sistema que corresponde para todos. Muchísimas gracias, Agustín. Es un placer, como dije antes, escucharte. Vamos a hacer... Radio Fonari, Zdravstvuyet, Svoboda. No me conocen, mi nombre es María Novakovsky, soy arquitecta de profesión, docente por elección.
mamá de 2 adolescentes y soy egresada de la Universidad de Buenos Aires. Trabajo como docente por las mañanas en un colegio público, se llama Domingo Faustino Sarmiento y pertenece al Distrito Escolar 1, dando clases como profesora de matemática de 2º a 5º año. Es una institución que tiene 1.500 vacantes y una planta de 500 docentes. El diagnóstico que voy a compartir con ustedes, desde mi labor docente, dista bastante de la visión expresada por el Gobierno Nacional en los medios de comunicación, como así también en algunos datos publicados por el Gobierno de la ciudad. Así que, como dije antes, les pido por favor que pensemos que esto no es una crítica al sistema en sí, sino que intentamos, desde los distintos actores intervinientes, tratar de sumar a este cambio educativo que todos estamos buscando. El sistema educativo tiene 2 cuestiones importantes por resolver. La primera está relacionada con la administración de la educación pública y la otra es el objetivo buscado. ¿Cómo educamos? ¿Para quiénes educamos? ¿Y cuál es el tipo de educando que deseamos formar? Aquella relacionada con la administración de la educación pública se traslada a sus colegios y entidades directamente relacionadas con ellos. Hoy por hoy, los colegios de gestión pública son contenedores de alumnos sin una administración y auditoría real sobre los bienes y servicios que se ofrecen en ellos, ¿sí? ¿Cuál es mi propuesta? Darle autarquía a esos colegios públicos, ¿sí? Permitirles a esos colegios que se administren de forma privada, que su gestión sea privada. En cuanto al rol de las autoridades de los colegios, debido al Estatuto de Formación Docente vigente y las políticas públicas implementadas hasta la fecha, las autoridades de los colegios se han convertido en meros secretarios del ministro de Educación y los respectivos ministros provinciales, ¿sí? Lo que hace en su lugar se ha convertido en ser secretarios. Carecen de toda libertad para tomar decisiones significativas y sus puestos representan dentro de la comunidad educativa el trampolín para obtener una jubilación más acomodada. Las autoridades escolares no son evaluadas, los directores de los colegios no son evaluados, la gestión sobre las instituciones educativas no son evaluadas como sí lo son los docentes y alumnos. El acceso a los cargos se da por el puntaje obtenido, donde la variable más significativa a la hora de participar es la antigüedad en el cargo y no la producción intelectual o trabajos realizados que acrediten su calificación para cubrir dicho cargo. ¿Cuál es mi propuesta? Que evalúen a las autoridades de los colegios. Que esta evaluación sea cada 2 años. ¿Quiénes deben evaluar a las autoridades de los colegios? Los pares, en principio, las familias y las autoridades competentes. ¿Qué sucede con el rol docente? En la ciudad de Buenos Aires faltan docentes. Existen 56.000 docentes para 80.000 cargos. 1.300 docentes este año extranjeros se anotaron para impartir clases. La situación de revista de cada cargo es regida por las juntas electorales, donde un cargo base de un profesor egresado de un profesorado tiene 9 puntos, mientras que un egresado universitario tiene 6 puntos. ¿Sí? Entonces, ya desde el comienzo tenemos una diferencia importante, porque el egresado universitario, para poder dar clase en los establecimientos educativos, debe hacer un curso sobre pedagogía, en donde se lo adoctrina, como bien dijo en su momento Agustín,
con esta cantidad de material didáctico e intelectual que tiene un sesgo de izquierda. Los sistemas de capacitación docente, el estatuto docente y los 17 gremios docentes que hay son la base del problema del sistema educativo. ¿Por qué los gremios tienen tanto poder en la Argentina? Porque garantizan la estabilidad laboral de los docentes. A la docencia llegan personas que efectivamente tienen vocación docente, como otras que por no poder trabajar en otras áreas ven en la docencia una opción. ¿Cómo se soluciona esto? Aplicando las políticas económicas de la economía social de mercado, donde el mercado se desregularice, nos convertiremos en un país mucho más atractivo y coherente, y la oferta laboral sea tal donde trabajar para un Estado paternalista, dirigista y estatista no sea la mejor opción para tomar. Es decir, si el mercado se abre, si caen las desregulaciones, si nos convertimos en un país serio, previsible, la oferta del mercado laboral va a ser otra y la docencia no va a ser una opción para aquellos que realmente no tengan vocación. Con respecto al rol del alumno, con la última reforma educativa realizada en el año 2006, con la ley 26.058 se incorporan con carácter obligatorio hasta séptimo grado millones de chicos que no estaban incorporados al sistema educativo. Las aulas se tornan en verdaderos tubos de ensayo donde deben convivir niños que no estaban acostumbrados a la dinámica áulica, como otros que tienen y han tenido una trayectoria escolar esperada, normal. Esta heterogeneidad puso en jaque a todo el sistema y es necesario dar un nuevo marco normativo para poder garantizar lo que el artículo 14 de la Constitución Nacional dice, que se debe garantizar el derecho a la enseñanza y a aprender a todos los habitantes del suelo argentino. Hoy es imposible. Es imposible porque la realidad que tenemos en las aulas no es la que deseáramos los docentes. El otro día estaba leyendo un artículo que hablaba sobre la cantidad de chicos que correspondía tener por aula, ¿no? Y que oscilaba entre 20 y 30 chicos, y yo decía, todo depende del perfil de chicos que tenga cada institución, en donde yo tengo chicos que ingresan a la institución con un examen de nivel, puedo tranquilamente hasta poner 50 chicos en un aula, porque tienen un mismo nivel educativo, pero en aquellas aulas en donde yo tengo, además de estos chicos que se han incorporado, gracias a la última reforma, chicos disléxicos, chicos con problemas de enseñanza, que eso sucede hoy en nuestras aulas, ¿sí? El docente se ve exigido porque tiene que dar respuesta a 25, 30 chicos con capacidades distintas, con niveles distintas, y el acento está puesto sobre el docente y no sobre la realidad que se ve en las aulas. ¿Cuál es mi propuesta a esto? Necesitamos resolverlo desde los cimientos. Personalmente creo que la educación debe ser obligatoria, no hasta séptimo grado, sino hasta cuarto año, cuando el chico cumple 16 años, en donde hoy la realidad dice que a partir de tercer año hay un nivel de deserción enorme por varias razones, porque los chicos necesitan salir a trabajar, porque intelectualmente no están capacitados para seguir adelante, ¿sí? Poder tener un sistema educativo obligatorio de primero a cuarto año, porque si un chico a los 16 años es lo suficientemente maduro para votar y para salir a trabajar,
que salga a trabajar con un título tal que lo habilite a trabajar en blanco, ¿sí? Y luego que pueda completar sus estudios de forma presencial o no, durante 2 años más, exponiéndose a los exámenes que el ministerio les exija para obtener un mismo título de grado que aquel chico que termina hasta los 18 años, inclusive, para completar su ciclo de secundario con un examen tal que le permita ingresar a cualquier universidad. Para seguir debatiendo, tenemos otras personas que también van a disertar hoy, pero bueno, quería compartir con ustedes un breve pantallazo sobre lo que vemos en las aulas desde nuestra visión como docentes. Muchas gracias. Ahora le toca a Leandro Paca. Leandro Hola, María. 16 ¿Cómo estás? años. Muy buenas tardes, Leonardo. Gracias, Leandro. Leandro, perdóname, no te veo. ¿Dónde estás? No sé si me ves que tengo la cámara activada. Tienes que... Ahí está, perfecto. Contanos un poquito vos ibas a hablar sobre la deserción en tercer año, ¿no? Claro, Las causas exacto, de la deserción. totalmente. Yo, principalmente, lo que estoy observando y investigando es que muchas de las deserciones, según muchos cuentan, es por la dinámica escolar. O sea, bien, no solo, o sea, esto lo veo yo también, muchas veces los profesores usan una dinámica escolar que es repetitiva y remota. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Siguen enseñando, o sea, se paran en el pizarrón y siguen enseñando de una forma muy aburrida. A veces se vuelve hasta insoportable entender. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que no hay estímulos, no hay incentivos y no hay nada para que un chico quiera aprender. O sea, hay muchos chicos que leen mucho, de hecho yo puedo dar fe de esto, pero a veces le ponen la misma nota que un chico que no hace nada. Y muchas veces eso a los chicos lo que hacen es bajarle la autoestima. Porque, a ver, razonemos, un chico hace mucho para obtener un buen resultado y otro no hace nada, pero sin embargo a ambos le ponen la misma nota para así decirlo, que uno no se sienta oprimido o ofendido, eso básicamente lo que hace es bajar el estímulo. Y obviamente va a hacer que el rendimiento escolar de muchas personas baje. Porque por lógica nadie va a querer esforzarse más de lo que se esfuerza si va a recibir la nota esa. Y por otro lado, muchas veces es por la falta de entendimiento la deserción, porque, como mencionaban al principio, hoy en día se pasa de año casi sin hacer nada. Y yo he visto chicos de mi edad que apenas saben dividir. Para los expertos en economía, tiene que ser un saber que pueda ser entendido, comprendido, interrelacionado, charlado, desarrollado en cualquier cátedra, en cualquier profesorado del campo disciplinar que fuere. Y esta mirada, y recupero nuevamente, acerca de la enseñanza de las ciencias sociales, teniendo en cuenta siempre el método cualitativo, el método cuantitativo, resumiendo en una mirada de la complejidad, una mirada compleja sobre una determinada problemática. Y hay otro punto importantísimo, que no aparecen dentro de los currículum, que quedó con estos 2 años de pandemia. Ese currículum, por más que haya sido renovado hace muy poquito tiempo, 3 o 4 años, no incorporó la 4ª revolución industrial. La 4ª revolución industrial consistente en robótica, inteligencia artificial, de la que habló Agustín recién y después me voy a referir, la nanotecnología, computación cuántica, biotecnología, Internet de las cosas, impresión en 3D, vehículos autónomos. Son algunos de los puntos que nos parecen que solo aparecen en alguna slide o en algún video de YouTube que podemos visitar. No, realmente tienen que estar dentro del currículum y dentro de la formación. Hola. Hola, ¿me escuchan bien? Perfecto. ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien. Te escuchamos. Bueno, gracias María por invitarme, gracias a todos por estar, como decía Soledad en principio, compartiendo estas horas para hablar de educación. Evidentemente nos une la misma preocupación. Yo quería hablar más que nada de la provincia de Buenos Aires.
que es el territorio al cual represento, el cual me interpela y en el cual trabajo hace 4 años. Fui diputada provincial y hoy soy diputada nacional por la provincia. Para empezar a hablar de las diferencias, digo, es importante recalcar la diferencia entre un rol ejecutivo como el que tiene Soledad y una gestión que admiro como la de Cava, y un rol legislativo como el que tengo yo y el que tienen varias de las mujeres que han opinado antes que yo. Desde el Ejecutivo obviamente uno tiene muchísima más potestad de acción sobre la educación. Desde el Legislativo no digo que no se pueda hacer nada, pero se puede hacer bastante poco y es bueno tenerlo claro para no frustrarse. La provincia de Buenos Aires tiene 17 millones de habitantes, como sabemos casi 18 hoy, y para que sepamos, por ejemplo, mi ciudad, la de La Plata, es 3 veces capital, ¿no? Para ver la dificultad de llevar adelante una política de control, si no descentralizamos, como vos proponías, María, a las instituciones, a los colegios. Esto es imposible. Nosotros empezamos desde un lugar, yo fui diputada de Juntos por el Cambio, y al principio de la gestión lo que se mostró como un logro era muy frustrante, era que se habían documentado a 50.000 chicos en el 2015, o sea, imaginen desde dónde arranca la provincia para que un logro sea darle el DNI a 50.000 chicos que ya estaban en la escuela, o sea, estaban en la escuela sin tener legalmente su documento. Desde ahí partimos para ver qué tipo de datos podemos tener. Bueno, hoy no tenemos absolutamente ningún dato, y muchísimo menos después de la pandemia. No sabemos en la provincia de Buenos Aires cuántos chicos han abandonado el sistema escolar. Sí sabemos, porque lo muestra la realidad, lamentablemente, sin ningún dato, las consecuencias de la falta de políticas educativas sostenidas en la provincia que no tienen absolutamente nada que ver con la pandemia. Yo digo que la pandemia lo que nos invitó a todos es a hablar muchísimo más de este tema, pero si uno recorría la provincia de Buenos Aires con el compromiso de hablar con madres de alumnos, los chicos antes de la pandemia en la provincia de Buenos Aires tenían 2 días de clase en La Matanza, por ejemplo, por semana. La pandemia lo que vino es a mostrarnos una realidad más crudamente, pero esa realidad ya existía. Muchas familias que hacen un enorme esfuerzo por pagar un colegio privado, tal vez como decís vos, María, no todos con la misma calidad educativa, pero hacen un esfuerzo por lo menos para garantizarse que van a tener clases, porque no son solamente los paros sostenidos de principio de año que nos enteramos por los medios. Todos los días hay un paro distinto en la provincia de Buenos Aires para no dar clases presenciales. Entonces digo, desde este punto partimos para que nuestros objetivos sean realistas hoy. Hoy deben ser realistas, hoy nuestros objetivos son tristes porque sabemos, como ya dijeron, que en 4º grado los chicos no saben leer, no saben escribir, no saben manejar operaciones matemáticas. Entonces, claramente uno hoy se conforma con lo básico. Yo me conformaría con tener información de la provincia, me conformaría con que realmente se empiece a pensar la educación desde la ciencia y no desde la ideología. Yo últimamente vengo leyendo muchísimos informes y realmente celebro esta información y cómo se debate hoy la educación. Hace muy poquito leíamos un informe del CONICET donde debaten la psicogénesis como forma de aprender, como forma de enseñar en Argentina, cuando ha fracasado en el mundo. Y una de las investigadoras decía en una de las notas que esta experiencia contraria a la psicogénesis, que supone que el niño va a aprender por intuición, que supone que el niño va a aprender adivinando, que va a aprender solo, el docente como guía, que al contrario se está llevando una experiencia contraria en Mendoza, sabiendo que al principio sí necesitamos las prácticas sistemáticas que se han prohibido, porque necesitamos básicamente que los niños aprendan a leer y a escribir, sin eso no tenemos nada. Y desde esa base estamos partiendo en la provincia de Buenos Aires. Cada proyecto que he presentado como diputada desde la oposición, siendo diputada provincial, nunca fue en contra de un gobierno, sino en pos de sumar para la educación. Todos los pedidos de informe no eran acusatorios.
era interpelar al gobierno para que nos dé algún tipo de información de qué se estaba haciendo, porque recordemos que en la provincia no se podía ir a la escuela, pero sí hubo un plan para enviar 8.000 docentes a las casas de distintos alumnos. Nunca supimos qué pasó con eso, nunca supimos cuáles fueron los resultados. No sabemos cuáles son los resultados hoy. Entonces partimos de una base muy triste, y también lo que creo que tenemos que comprender es educación cívica, empezar a respetar la independencia de poderes. No puede ser que como diputada de la Nación, ni como diputada de la provincia, yo pueda acceder a información sobre la educación. No puede ser, como decía Agustín, y esto no solamente pasa en la provincia de Buenos Aires, también pasa en Cava y en cada provincia argentina, que los padres no podamos saber cómo funciona cada escuela, cómo está rankeada cada escuela. No puede ser información secreta que manejan 3 personas cómo funciona una escuela pública o privada a la que van mis hijos. No, como decía Agustín, alumno por alumno, pero claramente es un artículo que hay que suprimir. Yo lamentablemente me sentí muchísimo más útil acompañando a padres organizados que como diputada, porque la resistencia a presentar información es de todos los gobiernos y es sistemática. Entonces digo, haciendo un pedido de informe, frustrándome con pedidos de informe, la realidad es que no los he conseguido jamás, y digo esto porque digo, de todos los colores políticos es exactamente lo mismo, sea el gobierno que sea, siempre va a haber resistencia a presentar información. Siempre va a haber resistencia a tratar proyectos que tengan que ver con mejorar la educación. Mis proyectos tenían que ver en 2020 con empezar antes las clases en el 21, con suprimir las vacaciones, porque de alguna manera los chicos habían estado mucho tiempo en la casa y faltaba hablar con los niños para darse cuenta que no necesitaban vacaciones, querían estar más tiempo en el colegio. Y digo, Padres Organizados fue algo que se conformó, y también fue frustrante cuán pocos diputados éramos ahí. Éramos 5 o 6 diputados acompañando esta iniciativa. A mí me gustaría que este tipo de iniciativas se mantengan en la neutralidad, que sigan exigiéndole a la política, sea del color que sea, políticas educativas. Yo creo que sí, el camino es que los padres estemos más cerca de la información, más cerca de los colegios, que formemos, como dice Agustín, las cooperativas de padres, donde seamos parte de la educación de nuestros hijos, donde cada director pueda elegir, seleccionar docentes, donde los docentes y los directores, como decías vos, María, sí puedan ser evaluados, pero también puedan ser despedidos, porque también hay un fetiche con que no se puede cambiar el estatuto docente. Sí se puede cambiar el estatuto docente, y se puede cambiar con los docentes. O sea, no se puede, yo no pienso que sea algo que uno tenga que imponer el cambio del estatuto. Creo que se puede hablar porque realmente hay muchos docentes frustrados, hay muchos docentes, bueno, escuchaba antes a la experiencia de Santa Fe, digo, han salido los docentes mismos a decir, nosotros no queremos aprobar a los alumnos, que nos obliguen a aprobar a los alumnos porque le estamos dando un título vacío, les estamos mintiendo, los estamos estafando. Digo, todas estas iniciativas deben ser apoyadas por la política, sea del color que sea el partido, y deben ser apoyadas por la sociedad entera, hoy aprovechando este momento único donde estamos debatiendo la educación. Digo, no lo estábamos poniendo en cuestionamiento, hoy todos lo estamos cuestionando. En ese sentido, la pandemia nos ha dejado este resultado. Digo, somos muchos los que coincidimos, busquemos los puntos de encuentro y seamos claros con las palabras, porque en este país creo que le tenemos mucho miedo a las palabras. Retrocedemos en las palabras, pedimos perdón cuando decimos la verdad. Cuando salió el expresidente Mauricio Macri a decir que se caía en la pública, en la provincia de Buenos Aires se cae en la pública, esto es una realidad, lo tenemos que sostener, porque si no lo decimos con todas las letras y después pedimos perdón por la verdad, es muy difícil cambiar. Digo, también decía la ex gobernadora, también fue claramente de alguna manera expuesta a pedir disculpas cuando dijo una verdad, que era cuántos chicos pobres llegan a la universidad, muy pocos, y después todos leían emocionados una carta de un chico de la Villa 31 que llegó a la universidad, como una excepción. Digo, si todo el público lo está mostrando como una excepción, ¿por qué la política no puede decir la verdad? ¿Por qué nos tenemos que disculpar cuando decimos la verdad? Yo en 2017, cuando absolutamente nadie hablaba de adoctrinamiento, éramos muy poquitos, hice un tuit, porque ahora es una palabra común, y yo festejo que sea una palabra común, porque es algo que existe hace muchísimo tiempo, de lo cual no nos animamos a hablar, y si los adultos no nos animamos a hablar, ¿cómo se van a animar
hablar los chicos en la facultad, los chicos en la secundaria, los chicos en la primaria, muchos se dan cuenta. Entonces digo, en 2017 yo hice un tuit, bueno, ese tuit fue muy polémico, fueron a todas las facultades con mi tuit a preguntar si estaban de acuerdo, porque yo había dicho que en las facultades de humanidades el adoctrinamiento había hecho estragos. Tal vez no me pude explayar, pero bueno, con ese tuit recorrieron todas las facultades, fue una cosa muy discutida, hoy es una palabra mucho más común. Cuando este alumno hace muy poquito salió con ese video, digo, bueno, hubo gran parte de la sociedad civil apoyando en todas las redes sociales, haber filmado, condenado a esta docente, que claramente bajaba una línea ideológica. Digo, si no hablamos de adoctrinamiento, si no hablamos del desastre que es la educación, difícilmente lleguemos a buen puerto. Yo sé que mis objetivos hoy son bastante tristes, pero yo quiero ser realista en este sentido. Yo tuve 2 propuestas en campaña que sostengo, que es que en la primaria la jornada tiene que ser extendida porque la ley no es clara, la ley dice que puede ser extendida, yo propongo que debe ser extendida, asumiendo que esto no va a ser de un día para el otro, asumiendo que vamos a tener que pelear contra muchos, porque también cuando el fondo educativo en los municipios de la provincia de Buenos Aires, miren la ridiculez, ¿no?, para hablar de la realidad, se propuso que el fondo educativo se use 100% en las escuelas, y no quiso ningún intendente de ningún color político, y la propuesta era tan básica como usemos la plata de educación en educación. Entonces desde ahí partimos, y contra todo eso partimos. Digo, tiene que ser realista, tiene que ser, la primaria sí tiene que tener jornada extendida, porque yo como mamá puedo pagar una jornada extendida costosísima para mi salario, porque tengo 2 hijos, imagino la cantidad de gente a la que le es imposible, pero yo me puedo desarrollar en mi profesión, en mi trabajo, porque tengo una jornada extendida. Esto creo que tiene que ser un derecho para todos, y sobre todo para los niños, no solamente para que los padres puedan desarrollarse en su trabajo, sino para que los niños realmente vuelvan a tener una herramienta igualadora, como fue la educación en Argentina, porque también recuerdo en ese momento cuando se dijo caer en la pública, salieron muchas personalidades políticas a poner su foto en la escuela pública. Yo también fui a la escuela pública, pero tengo 45 años. Me gustaría saber cuántos de los que pusieron la foto mandan a sus hijos hoy a la escuela pública. Si no decimos la verdad, si no decimos que la educación nuestra es un desastre con absolutamente todas las letras, digo que va a ser muy difícil cambiarlo. Nosotros queremos participar en el Consejo Federal de Educación. El Consejo Federal de Educación está compuesto por gente que nadie eligió, está compuesto por todos los ministros. Queremos que ahí tenemos que tener representación para empezar a descentralizar la educación, para que cada instituto sea dueño de sus contenidos, porque si hablamos de contenidos mínimos, en la provincia de Buenos Aires los contenidos mínimos, por ejemplo, llegan en noviembre de cada año. O sea, ¿qué directiva está dando el Ejecutivo en este sentido? Desconozco la situación de cada provincia, pero sí conozco la de la mía. Digo, ¿cuánto hace que no cambian las currículas? ¿Cuánto se preocupan por los contenidos mínimos si los mandan en noviembre? Digo, no le podemos tener miedo a las evaluaciones, no le podemos tener miedo a decir que la educación sí es un esfuerzo, y no le podemos tener miedo a la verdad, porque en un momento el kirchnerismo decía que, por ejemplo, la delincuencia era en gran parte debido a las faltas de oportunidades. Yo hoy digo que aunque estén las oportunidades, no hay nadie que las pueda aprovechar, porque no estamos capacitando a nuestros niños, no estamos capacitando a nuestros adolescentes. Gracias a todos y obviamente estoy a disposición. Muchísimas gracias, Carolina. Un saludo al compañero Fabián de Radio Antorcha y ¡viva la libertad!
Bien, muchas gracias por la invitación. Yo pedí hablar sobre un tema que he tratado de meditar siempre y que forma parte de algo esencial para las libertades individuales, que es la libertad de enseñanza, ¿no? Al respecto, permítanme hacer algo muy original, que no se hace nunca en Zoom, que es compartir un PowerPoint. Así que esperen 3 segundos que pongo compartir pantalla. Bien. Acá está, fíjense, el PowerPoint es titulado, me van a disculpar, un pequeño PowerPoint, ¿ok? Bien, vamos a comenzar este tema con lo siguiente. Vamos a distinguir 3 cuestiones. Primero, lo que llamamos habilitación profesional. Por ejemplo, estoy terminando un profesor de inglés y entonces estoy habilitado oficialmente para dar clases, o sea, el Estado fiscaliza el título y me habilita a dar clase de inglés, ¿no? Pero eso hay que distinguirlo de las habilidades profesionales concretas. Por ejemplo, supongamos que, no es el caso, les cuento, que yo supiera hablar inglés mejor que Shakespeare, pero no tuviera la habilitación profesional. Un tema interesante. En la Argentina el foco está puesto en lo primero, no en lo segundo. Primer problema. O sea, el foco está puesto en lo primero. O sea, el título oficial, el cartoncito aprobado por el Estado, es lo que cuenta. Entonces, para seguir avanzando con esta cuestión, lo primero, o sea, una habilitación profesional, no tiene que ser necesariamente una función estatal, o sea, una función del Estado. Por ejemplo, en Estados Unidos hay algunos colleges que están reconocidos por prestigiosas universidades privadas, y eso ya está, eso es lo que basta, ¿no? Lo segundo, esto es el logro de habilidades profesionales específicas, por ejemplo, hablar muy bien inglés, no está determinado por un título oficial. Tiene infinitos caminos para lograrse. Alguien hizo primaria, secundaria, universidad en Inglaterra, luego hizo un profesorado en artes, con didáctica incluido, etcétera, etcétera. Y ese es uno de los tantos caminos. En Argentina, el control estatal de los títulos implica que hay un solo camino. Ese es el problema. El camino que dicta el Estado, o sea, de las instituciones aprobadas oficialmente por el Estado, son el único camino para lograr justamente una habilitación profesional. Y no necesariamente es así. Ahí pongo el ejemplo. Esto del inglés, luego extiéndanlo a todas las carreras, ¿no? Si quiero ser profesor de inglés, debo recibirme en institutos estatales o privados aprobados por el Estado, y cualquier otro camino está vedado, está imposibilitado, ¿no? Acá ya empiezan a ver dónde comienza a perderse, ¿no?, la libertad de enseñanza, ¿no? O sea, la clave de la libertad de enseñanza consiste en este tema de los títulos, ¿está? Entonces, lo que estoy proponiendo, no yo particularmente, lo propuso mi padre en la década de los 80, ¿no?, es una desmonopolización del sistema. ¿Qué quiere decir una desmonopolización del sistema? En primer lugar, eliminar el requisito de acceso a las universidades en cuanto a tener título secundario oficial, ¿no? Con lo cual, diversos caminos, infinitos caminos, proporcionados justamente por la iniciativa privada de la libertad de enseñanza, estarían abiertos para lograr las condiciones de ingreso, ¿no?, a la universidad, ¿está? Lo cual, por supuesto, implica, ¿no?, que tiene que haber un examen de ingreso muy serio, muy riguroso. Bien,
Este tema es absolutamente fundamental. Hasta que esto no se logre, la libertad de enseñanza no va a existir. O sea, la libertad de enseñanza no se da en una sociedad porque haya instituciones privadas que estén obligados a seguir el plan oficial y estén adscriptas al sistema oficial. Eso no es privado. Es como si hubiera una Dirección Nacional de Zapatos y todas las zapaterías tuvieran que adscribirse al plan oficial de producir zapatos. Es una planificación central tan ineficiente como cualquier planificación central, ¿no? Y a su vez, si vamos mucho más arriba, si vamos finalmente de la universidad a las instituciones, ¿no? Empresariales o académicas, estas tienen que tener la capacidad, lo cual de hecho ya está sucediendo, de contratar libremente a las personas según sus habilidades profesionales específicas. Esto ya está sucediendo en algunas áreas de finanzas, ¿no? y computación, pero debería suceder en todos los ámbitos, porque esta es la clave para que la iniciativa privada y la libertad de enseñanza vayan de abajo hacia arriba. O sea, ¿cuáles son las habilidades didácticas específicas que tiene que tener alguien para ingresar a la universidad? Y cuando egresa de la universidad, que a su vez su reconocimiento no depende del Estado, sino del prestigio de la institución, a su vez, ¿cuáles son las habilidades que hemos logrado para ser contratados por una institución oficial o privada? Y depende del camino que hayamos recorrido, ¿no? Inútil es que yo intente un concurso para ser profesor de inglés, presentando simplemente un cartoncito del Estado que me dice, este señor sabe inglés. No, la cuestión es si lo sé o no. Y eso se ve en el concurso que yo voy a hacer demostrando mis habilidades específicas. Si he logrado esa habilidad específica estudiando magia en Marte, no tiene nada que ver. El asunto es que lo demuestre en el momento concreto, ¿no? Así que disculpen que utilice este ejemplo, ¿no? Pero creo que es didáctico, ¿no? Es importante tener en cuenta a su vez que todas las instituciones universitarias pueden estar validadas por colegios profesionales privados, como ejemplificaba antes, ¿no? Y en última instancia, las instituciones universitarias van a estar validadas por el mercado. Finalmente, aquellos egresados que sean más demandados, ¿no? por determinadas instituciones académicas de posgrado o empresariales, van a ser las instituciones que logren mayor prestigio en el mercado. Creo que esto es algo que ya han escuchado, se llama libre competencia, pero habitualmente lo manejamos solamente para la parte económica. Sin embargo, el tema de la libre competencia y del mercado debe manejarse también para educación, ¿no? Las razones por las cuales los economistas austríacos, Mises y Hayek, establecían que es imposible el cálculo económico en el socialismo, son las mismas para todas las áreas. Es imposible el cálculo económico bajo empresas estatales, y por lo tanto también es imposible saber la eficiencia de las instituciones privadas en salud y educación si no hay libertad de mercado al respecto. O sea, la planificación central del Estado no funciona nunca. Por lo tanto, con esto lo que se logra es una plena libertad de enseñanza, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las instituciones de enseñanza tienen su validación en el mercado, tienen su validación en un sistema de prestigio, donde realmente se compite para alcanzar las habilidades profesionales específicas que luego van a ser demandadas por universidades y por instituciones empresarias y por instituciones de todo tipo. ¿Está? Por supuesto, en la Argentina de hoy esto no es políticamente viable, ¿no? No en nuestras circunstancias políticas actuales, pero mi propuesta es que en los 90 hubo un retroceso cuando los posgrados comenzaron a ser controlados por el Estado y por lo tanto se produjeron al respecto todas las ineficiencias y corruptelas características de toda planificación estatal. Así que
una de las propuestas que yo hago es comenzar, si ustedes quieren, a testear la libertad de enseñanza, al menos dejando un libre mercado de posgrados. Y esto implica una drástica decisión de eliminar la CONEAU, que es el instituto soviético que el Estado tiene para intentar controlar la calidad de enseñanza de los posgrados, con la cual, por supuesto, lo está bajando cada vez más. Así que esto desde el punto de vista de propuesta concreta. Lo demás, Dios dirá cuándo, pero la idea que les quise dejar es que en la Argentina no hay libertad de enseñanza y no hubo libertad de enseñanza, mientras los institutos llamados privados deben estar adscritos a la enseñanza oficial y deban cumplir con los planes y programas de estudios del Estado, y no habrá libertad de enseñanza mientras se confunda el título habilitante con las habilidades profesionales específicas. Ambas cosas deben ser separadas, y el mercado y el prestigio de la institución decidirá cuáles son los mejores métodos para lograr esas habilidades profesionales específicas. Bueno, como ustedes ven, traté de ser corto, dado que ya deben estar todos muy cansados. Bueno, eso es todo. Por supuesto, quedo a disposición. Gabriel, muchísimas gracias por tu exposición. Quería contarles que... Hola, soy Alejandro Giovanni. Un fuerte abrazo para los amigos de Radio Antorcha. Los espero en el próximo viaje de Radio Antorchas, ideado por Capitán ANCAP. Ideado por Capitán ANCAP.